les voy a mostrar un mapa conceptual para ir trabajando y desarrollando los conceptos. Y también Karina, le voy a compartir la pantalla en algún momento si ella lo cree necesario para poder ir dando ejemplos de la teoría que voy desarrollando en este esquema. El título de la unidad número 5 es Espacios vectoriales con producto interior. Vamos a ver de qué trata esto. En esta unidad, el cuerpo va a ser el gran protagonista. Hasta el momento nosotros hablábamos de K y la verdad que lo teníamos de adorno, no lo mencionábamos mucho, no hacíamos énfasis en que podía ser los reales o los complejos. No hemos trabajado en los dos cuerpos de manera indistinta, así que ahora es el gran protagonista. ¿Qué es lo que necesito saber de K? La teoría de los complejos, ¿sí? Acá se nos hace importante que ustedes supieran algunos detalles de los números complejos. Yo en este PDF voy a simplemente decir lo necesario para poder trabajar la presentación de hoy. Nosotros sabemos que dado un complejo, lo puedo representar de esta manera, de Z igual a A más I por B, donde el A es un número real y el B también es un número real. Y fíjense cómo es la proposición. Existe el A y existe el B. Es una proposición existencial la que hay en esta definición. Y esto se conoce como representación binómica de Z. Bien. Ahora, si yo tengo como A y B son reales, supongamos que el B es 0, que es igual a 0, porque el 0 es un número real. Entonces el B puede llegar a tomar ese valor. Si eso ocurre, entonces al complejo A más I por 0 se lo simboliza simplemente con la letra A. Y uno tiende a pensar, perfecto, esto es un número complejo de esta parte y acá lo tengo como un número real porque A habíamos dicho que era real. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿De que A está contenido en los complejos o qué quiere decir eso? De acuerdo a la enseñanza que se da en la escuela secundaria, se dice que los reales está contenido en los complejos, pero en realidad no es tan así, sino que hay una función entre los complejos, entre los reales y los complejos, donde a cada número real se le puede asignar como correspondiente en esa función el complejo A más I por 0. Entonces lo que nosotros tenemos es, a ver, vamos acá en este programa. Yo tengo los reales, el conjunto de los reales. Tengo el conjunto de los complejos, donde los complejos tienen la forma A más IB, donde donde el A y el B son números reales. Entonces, yo tomo un número real, supongamos X, y quiero asignarle por medio de una función que pongámosle la etiqueta F, esta función le va a asignar un número complejo. ¿Qué complejo le va a asignar? Y el que tenga en el lugar de la parte A la X más I y el B que toma el valor 0. Entonces, este es un complejo representado en forma binómica y este es un número real. Estructuralmente, cuando a mí me explicaron en elementos de álgebra, tuve a la profesora María Jiménez en esa unidad, en esa materia. Ella era muy enfática en decir, mire, si yo tengo el X es real y esto es complejo. O sea que no es lo mismo el X que X más Y por 0, por más de que yo diga esto vale 0, y por lo tanto X más 0 me da 0. No es tan así, porque este más es un símbolo que es solo eso, símbolo. No es la suma de los complejos ni es la suma de los números reales. Entonces no puedo decir que X más 0
Porque acá uno podría decir y por 0 es 0. Entonces acá cuando yo sume me va a quedar X. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo si escribo esta igualdad? Estoy diciendo que la suma, que este símbolo es un número, es la suma de los números reales, pero en realidad es la suma que está representando la conexión entre esta parte y esta otra parte. Entonces, hay algo que no funciona al decir en esta igualdad, ¿sí? Lo que acá, este símbolo, recuerden, está representando un símbolo, nada más, es un signo, no es ninguna operación. Por lo tanto, lo que yo tengo acá, que x más 0 es igual a 0, acá le tengo que agregar la letra i, que representa la parte de la i, indica que lo que está acompañando en este término a esa letra i se llama parte real, parte imaginaria, perdón. La b se llama parte imaginaria en el complejo, la a se llama parte real del complejo. Entonces, lo único que simboliza la letra i es el número que va a ocupar el lugar o que se va a llamar parte imaginaria del complejo. Conclusión, cuando escribimos normalmente x 2 puntos igual a esto, estamos diciendo de que a este complejo en particular lo voy a representar con la letra x nada más, ¿bien? Pero eso no significa de que esto que es remarcado ahí sea un número real. ¿Se entiende cuál es la idea? Lo que pasa es que la función me va a permitir, porque la función va a ser inyectiva, me permite decir, mire, la imagen de los reales al ser inyectiva, yo puedo decir, o la puedo identificar, le voy a poner 3 rayitas para decir que la puedo identificar con el dominio de esta función que va a ser los reales, por la inyectividad. Entonces, yo sé que este conjunto está contenido en los complejos, está contenido en el codominio. Por lo tanto, me queda que los reales está contenido en el codominio de la función f, que en este caso es los complejos. Y otra vez, este símbolo que se escribe acá no es la inclusión de los conjuntos, es un símbolo que representa de que la función es inyectiva. ¿Sí? En realidad acá lo que es verdaderamente, si uno quiere escribir el símbolo de la inclusión y usar el verdadero significado de lo que es, de lo que representa la inclusión, lo que estoy representando es esto. Fíjense la diferencia. Utilizo el mismo símbolo estoy usando. Nada más que acá este significa que tomo un elemento de este conjunto y el elemento pertenece a este conjunto. Eso es lo que representa este símbolo. En cambio, en este otro, lo que está representando es que f de r está contenido en los complejos, siendo f una función inyectiva, y al r lo puedo identificar con f de r. ¿Entiendes? Ya que no estoy diciendo que los reales sean contenidos en los complejos. Pero todo esto que yo les estoy explicando en la secundaria no lo puedo decir porque nadie me va a entender. Nadie lo entiende. Es mucho contenido. ¿Dónde acá? Sí, es contenido estricto. Es contenido estricto. ¿Bien? Porque, por ejemplo, o sea, si le pongo igual, ustedes saben, ya te explico eso bien. A ver, yo puse acá contenido igual, ¿sí? La pregunta que me parece que Pepe anda queriendo decir es que, ¿para qué le pongo el igual, el contenido con el palito ahí abajo? Si yo ya sé de antemano de que esto no es cierto. No es cierto que FDR esté contenido en los complejos. ¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, el 3 más 2i, ¿bien? Este es un número complejo. Y este complejo no tiene ningún representante del otro lado que vaya a parar a él. Acá no hay nada que vaya a parar a este. Por lo tanto, este número 3 más 2i no está en la imagen de la función f. Por lo tanto, el contenido es estricto.
pero el contenido igual es contenido estricto o igual. Entonces, eso me permite escribir este símbolo, o sea, no está mal escrito. Ahora, estrictamente, si yo tengo que hablar estrictamente, ahí tengo que borrarle el igual. El que vale es el contenido estricto. Pero la proposición que define el contenido igual me permite escribir el palito ahí abajo. ¿Se entiende? Si no, eso después lo explicaré en vivo o en consulta de por qué vale el igual también. A pesar de que el que vale realmente es el estricto. Conclusión. Para terminar esta parte, entonces, lo que vale en realidad es que la imagen de esta función f está contenido en los complejos. Pero al ser la función inyectiva, yo la puedo identificar a f de r con los reales. No puedo poner acá el signo igual, ¿por qué? Porque otra vez lo mismo, este conjunto es el conjunto de los reales y este es un subconjunto de números complejos. Y lo único que puedo hacer es decir, la puedo identificar. No estoy diciendo para nada que son equivalentes, ¿sí? Estoy diciendo, porque si no tendría que definir la relación de equivalencia. Y yo no estoy hablando o utilizando el concepto de función de relación de equivalencia para esta relación que estoy estableciendo entre f de r y r. Simplemente estoy diciendo que en el lugar de f de r puedo escribir los reales, dado que este conjunto, dada que esa función es inyectiva. Si no fuese, entonces esto ya estaría complicado decir que es una identificación. Y hay que tener cuidado también con la palabra identificación, porque en matemática identificar o la identificación tiene un concepto especial que no es el caso en este caso. Simplemente decir a este lo puedo poner en ese lugar y se acabó. Es lo único que se quiere simbolizar. Conclusión. Esto que está acá no es el número real en sí, no es este objeto. Estoy utilizando la misma letra para simbolizar a este complejo cuya parte imaginaria es igual a 0. Por eso se simboliza. También la letra A puede llegar a tomar el valor 0, de 0. Esta variable puede ser 0. En este caso, ¿cómo voy a simbolizar a este complejo? Simplemente I, B. O sea que no es, otra vez, esto que está acá es simplemente un símbolo de esta expresión. Este es el verdadero complejo, mientras que esto es un símbolo, una notación, una etiqueta, si quieren decirlo de manera muy grotesca. Bueno, dicho eso, tenemos entonces que hablar ahora de uno de los conceptos más importantes de la teoría de complejos, que es, perdón, el conjugado de Z. Yo tengo un complejo Z que tiene esta expresión, necesito hablar de su conjugado, entonces lo único que hago es cambiar el signo más por el signo menos, y ese es el conjugado. No sé si alcanzan a ver que el conjugado de Z acá está simbolizado con 2 rayitas. Bien, si ustedes se acuerdan de la secundaria o bien recuerdan lo que se vio en elementos de álgebra, no sé si a esta parte la alcanzaron a ver, el conjugado de un complejo, yo tengo Z, al conjugado se lo simbolizaba con una rayita nada más. Pero ¿cuál es el problema que tengo en álgebra lineal con este símbolo? Que así simbolizamos a los vectores, ¿sí? Esto se leería en la teoría o en el apunte de álgebra lineal como el vector Z. Pero no, yo quiero hablar del conjugado. Por eso es que le ponemos dobles rayas. En esta materia únicamente lo simbolizamos de esta manera. De hecho, si ustedes leen los libros de álgebra lineal, depende del libro, una sola raya significa vector. No en todos los libros. Por ejemplo, el Jerónimo no usan la raya para hablar de vector. Esta raya no la usan. El libro de Jerónimo, acuérdense que está uno de los libros que usamos en la bibliografía y gran parte del apunte se basa en la teoría de ese libro. Lo único que no usamos es la raya para los vectores. Conclusión, nosotros tenemos que usar
la doble raya para hablar del conjugado de un complejo. Cuatro rayas. Cuatro rayas. Cuatro rayas. Queda grotesco, muy feo, pero bueno, no hay otra forma de hacerlo. Acá yo conservé la raya para vector, porque así estaba en el apunte del año pasado y para no ser tan brusca en el cambio de apuntes lo seguí conservando. Pero en análisis 5, por ejemplo, análisis 5 es análisis matemático 5, la materia que está en la licenciatura, vemos otra vez todo lo que es álgebra lineal, toda esta parte básica en esa materia. Sin embargo, hay el libro que se utiliza, la bibliografía que se utiliza, no utiliza la raya en los vectores. Por lo tanto, ya no hay problema con hablar del conjugado con una sola raya. ¿Bien? Pero ya estoy en otra materia y tengo otro texto y tengo otra bibliografía para usar. Puedo hacer. Ahora uno cabe preguntarse acá, ¿qué es cada una de estas letritas que uno pone acá? La Z que escribo acá viene de la etiqueta que le puse al complejo que tiene esta forma. Entonces la Z tiene sentido. La doble raya, como les dije, es por el asunto de diferenciarlo de vector. Acá es conjugado. Doble raya significa conjugado. No hay nada de vector acá, solo conjugado. El signo igual tendría que ser en 2 puntos. Ahí, discúlpenme, lo voy a corregir. A un lado estaba. Ya lo corrijo, ya que tengo a mano el archivo. Lo corrijo. Ahí le voy a poner 2 puntos y a lo que viene después también le voy a poner 2 puntos, porque así se define. Bueno, volviendo entonces para visualizarlo como debería ser correctamente. Yo andaba por acá y andaba por acá. Y ahí aparecieron los 2 puntos. O sea, el conjugado se define en base a esta expresión. Este símbolo, recuerden que 2 puntos igual significa la parte izquierda de esta pseudo igualdad se define, esta cosa la defino de esta manera. Esto siempre es etiqueta o notación y del otro lado el objeto. Y acá me aparece A menos IB. La letra A sé que es un número real y es la parte real del complejo Z. Aparece IB. IB era también parte del complejo Z. Y esta es la parte B. La letra B sola es la parte imaginaria. La letra I que aparece acá, la I latina, es una letra que me está simbolizando, mire, esto es un número complejo. Sin la letra I yo ya no sabría si esto es complejo o no. Y el signo menos. ¿Ustedes qué creen que será el menos? ¿Símbolo o signo? A ver, escucho ofertas. ¿Cómo? Símbolo. ¿Alguien más? ¿Alguien más dice algo? ¿Y lo opuesto de qué? Del número real. O sea que para vos ese menos estarían los reales. Sería una operación de los reales. O simbolizaría el opuesto de los reales. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Creo que es Laura por la voz. Entonces, ¿querés decir eso? Que es el opuesto de B en los reales. ¿Sí o no? A ver. Arriesgate, sé valiente. Bien. O sea, depende. La resta hay veces que la definen como una operación, entonces ahí sería el signo de la operación en los reales. Y si no se define la resta, se lee como que es el opuesto de B, o sea que también sería un símbolo que no es una operación. Bueno, sea lo que sea, Laura tiene razón. Es esta expresión, toda esta expresión simboliza A más I B, es el complejo donde A
que es la misma parte real del z, más que era el símbolo que nosotros usábamos para definir los complejos, la letra I, que también es un símbolo que indica que estoy hablando de un complejo, y lo que tengo acá es al opuesto de B, pero en los reales. El opuesto respecto de la suma de B. Bien, o sea que ese es el simbolismo que tendría esta expresión. A pesar de que nosotros lo enseñamos como que A le restó y B. Bien, pero eso está mal enseñado. Si es así, está mal enseñado. Porque esto no es que no le estoy restando a la A y B, no. Lo estoy como de alguna manera anexando a la letra A, los estoy uniendo, me sirve para unir ese símbolo de ahí. Bueno, conclusión, ese es el conjugado, yo creo que eso ustedes ya lo saben de la secundaria, y quizás de elementos de álgebra. Entonces ahora cabe preguntarse sobre todo por este complejo, cuando la parte imaginaria es nula. Entonces hemos dicho de que si quiero calcular el complejo de esta letra, bien, de ese complejo, acuérdense que acá esto es símbolo, no es el número real, es el símbolo. Le calculo su conjugado. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Ahí está A conjugado, pero el A representa el complejo A más I por 0. O sea, ahí lo escribo otra vez a lo que representa. De acuerdo a la definición del conjugado de un complejo, dice escriba A menos I0. A menos I0, que sería este elemento de acá. Pero el opuesto de 0 es 0. Así que, ¿qué me va a quedar? En definitiva, A más I, 0. O sea que vuelvo a obtener esto de acá. Y a esto he dicho que lo represento como A. Entonces me queda que el conjugado de este complejo, que está simbolizado con la letra A, coincide con A. ¿Qué es esto? De acá es el conjugado de un número real. Así se dice. Fíjense que ahí dicen número real, está con comillas, ¿sí? Porque así se enseña en secundaria. El complejo de un real coincide con el número real. Pero en realidad no estamos hablando de números reales, estamos hablando de etiquetas de números complejos. Pero así se enseña. Y a ver, por más de que yo sepa de que no estamos hablando de números reales, de alguna manera lo tengo que explicar en la secundaria. Y sí, optaría por decir eso. El conjugado de un número real es un número real. Pero en la universidad, por más de que nosotros en la jerga digamos que el conjugado de un número real es el número real, en la jerga, por más de que yo lo diga, debo tener muy presente de que no estoy hablando de números reales en este caso. Estoy hablando de etiquetas que simbolizan a un número complejo. Utilizo la misma etiqueta del número real. Conclusión, si yo tengo que calcular el conjugado de 3, yo digo, el 3 es un número real, pero ojo, le puse conjugado arriba, o sea que ya esto no es número real, es un complejo. Bien, acá es la etiqueta del complejo 3 más I por 0. Bueno, lo que sea, de acuerdo a lo que hemos visto recién, que lo podemos tomar como una propiedad, directamente escribo que el conjugado de 3 es 3. ¿Sí? Este no tiene problema, el problema va a ser este otro. ¿Qué otra cosa más necesito saber de los números complejos? El módulo complejo de Z. El módulo se va a simbolizar, fíjense acá hay que tener cuidado porque tengo un complejo Z y estoy utilizando una barra simple para hablar del módulo. Necesario, esto sí, en la secundaria el módulo se simboliza con doble raya. Módulo, incluso creo que en elementos de álgebra, debe aparecer con una doble raya el módulo. O sea, ahí tendríamos el módulo complejo. Pero para nosotros en álgebra lineal la doble raya va a significar otra cosa, así que por eso lo dejamos para hablar de módulo con una barra simple. Bien, lo encerramos al módulo de Z con dos barras. Y adentro ponemos el Z. Ahí puse punto y coma y es 2 puntos. Bueno, esto va a ser igual
a la raíz cuadrada de la parte real de z al cuadrado más b a la parte real de z al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora cabe preguntarse, bueno, ¿qué pasa cuando tengo este caso de acá? Acá estoy hablando de números complejos, estoy dentro de la teoría de números complejos, así que esta es la etiqueta de este complejo, de a más i 0. Quiero calcular el módulo de este complejo, entonces utilizo la fórmula que sería la parte real al cuadrado más 0 al cuadrado. Y ya acá, esta operación que tengo de este lado, están los reales. ¿Sí? El módulo es un número real y va a ser siempre positivo. Acá se definiría la raíz positiva en este caso. Entonces acá lo que yo tengo es un número real, una cuenta en los reales. Por lo tanto, esto me va a dar la raíz cuadrada de a elevado al cuadrado. Y esto sigue siendo un número real. Pero si esto está en los reales, esta expresión está en los reales, hay una propiedad que dice que la raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado es el valor absoluto del número real. Bien, entonces, ¿qué obtengo en esta igualdad? El módulo complejo es igual al valor absoluto del numerito que está dentro. ¿Sí? Y otra vez se va a leer el número complejo del número real a es igual a su valor absoluto. Miren las expresiones, vuelvo otra vez a sacar. Miren acá, esto igual a esto. El mismo símbolo, pero representan dos cosas distintas. Por acá está el módulo y por acá está el valor absoluto. ¿Se acuerdan cómo se definía el valor absoluto de un número real? El valor absoluto de un número real se definía como A, siempre y cuando A sea mayor o igual que 0. Y el opuesto de A cuando ocurra lo contrario. Así se define el valor absoluto, mientras que si estoy hablando del módulo complejo, estoy hablando de la raíz cuadrada de la parte real de z más el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria de z. Dos cosas distintas y se utiliza el mismo símbolo para el caso de que esté trabajando de esta manera. Bien, significan cosas distintas, pero se escriben igual y se va a trabajar con ese mega abuso del lenguaje. Si yo tengo al 3 y al 3 lo estoy viendo como complejo y estoy pidiendo calcular el módulo, ¿a qué va a ser igual el módulo? Al valor absoluto de 3. Y el valor absoluto de 3 es igual a 3. Acá quedó escrito una barbaridad, o sea, quedó dos veces lo mismo. Entonces, bueno, no voy a escribir dos veces lo mismo. Simplemente voy a decir que es igual a 3. Y este lo leo como el módulo complejo en el caso de que esté refiriéndome a eso, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Bueno, ya. Se pone con doble raya, pero ya vas a ver por qué no lo escribimos con doble raya. Se puede escribir así. El módulo en elementos de álgebra se simboliza de esta manera. Bien. Y en secundaria yo creo que también se simboliza de la misma manera. Esto no me acuerdo bien cómo se simbolizaba en la secundaria, pero calculo que así. Entonces el módulo en este caso sería 3. Pero estas dobles rayas para nosotros va a significar en esta misma unidad otra cosa. Entonces no lo puedo escribir con doble raya. Bien. Si ustedes lo escriben, cuidado porque no va a estar bien. En esta teoría no va a estar bien. Ustedes no están hablando de álgebra lineal cuando estén dando clase, por ejemplo, están hablando de números complejos, ya sea en la secundaria o en la universidad, la doble raya si lo desean. ¿Sí? Pero en esta materia, cuando se da álgebra lineal, ustedes son profesores de álgebra lineal, van a tener que optar por la barra simple. ¿Sí? No hay vuelta que darle, es la barra simple.
Ujú. Exacto. Están dentro de geometría analítica, también tienen que usar para el módulo complejo la raya simple porque hablan de norma y nosotros vamos a hablar de norma. La doble raya, por lo general, en todas las teorías a nivel superior, habla de norma. Bien. El problema está que en secundaria, si yo utilizo una sola raya para hablar de números complejos, al alumno pobrecito le voy a hacer un despiole porque para él la raya simple es valor absoluto. Entonces ahí les cuesta identificar el concepto. Conclusión, bueno, hay que aceptarlo y ponerle doble raya en secundaria. Entonces ya, incluso hasta el primer año sería raya sola. Geometría analítica creo que tienen la ventaja, si mal no recuerdo, de que no ven complejos en esa materia. Entonces no tienen problema con la raya simple o la raya doble. El problema está acá, donde acá, sobre todo en esta unidad, trabajamos con las dos cosas. Hacemos una ensalada de cosas tremendas. Los están faltando símbolos. No hay otra forma de simbolizarlo y ya van a ver que hay propiedades que yo puedo hablar simplemente de K sin hacer definición, si K es complejo, K es real, y la propiedad la necesito en una sola expresión para no aprenderme tantas fórmulas. Entonces ahí conviene al complejo simbolizarla con una radiación. Bueno, fíjense, un montón de cosas y eran dos cositas. Módulo complejo y el conjugado de Z que estaba en la diapositiva anterior. Un montón de cosas para a tener en cuenta más que nada. ¿Bien? Bueno, ¿qué hago con este K? Voy a tener dos definiciones. La de espacio euclidio y la de espacio unitario, que son el alma y corazón de esta unidad y gran parte del álgebra lineal. Sobre todo el espacio euclidio. Ese es el que se trabaja en la mayoría de las carreras universitarias que tienen matemática, el espacio euclidio. En todo se trabaja el espacio euclidio. El unitario no tanto, pero sí se trabaja. Si están en ingeniería en los últimos años van a hablar de espacio unitario. Si están en la licenciatura, por supuesto, van a hablar del espacio unitario, del espacio euclidio, de las dos cosas, ¿sí? Bueno, el espacio euclidio viene de la manito con otra definición muy importante que es producto interior euclidio. ¿Por qué va a ser importante? Porque observen cuál es el título de esta unidad. Espacios vectoriales con producto interior. Quiere decir que el producto interior tiene que ser relevante. Acá le vamos a llamar euclidio porque hay de dos tipos. Uno me va a definir lo que es espacio euclidio. Veamos de qué se trata. ¿Qué es el producto interior euclidio? Es una función que quieras o no, les tiene que gustar este símbolo. Son dos cositos que se llaman ángulos. El scientific word lo llama ángulo. A este le llama ángulo izquierdo y a este ángulo derecho. Es ese símbolo de ahí. Eso que está ahí. Se le pone dos rayitas para que quede más bonito, o sea, para darle mayor presencia a lo que es la etiqueta de esta función. No es necesario, en todos los libros no aparecen las dos rayas acá, simplemente los ángulos sin esas rayas se obvia, no se escribe esa otra y se cierra el ángulo acá. Esta es la etiqueta de esta función. Miren el codominio. El codominio es un producto cartesiano del espacio vectorial que estoy trabajando por sí mismo. Vean, acá tengo de soporte al mismo espacio, como dominio, al soporte del espacio vectorial que tiene que estar en los reales. Acá el cuerpo es los reales. En el euclidio son los reales, por eso es que está en rojo. Porque va a cobrar gran importancia que sean los reales. Debe cumplir ciertas propiedades esta función. Primero, fíjense que el espacio vectorial sea con cuerpo en los reales. Segundo, que esto sea función, o sea que va a verificar que es una relación binaria del producto cartesiano del dominio por el codominio. O sea que me va a quedar preciosa el producto cartesiano para ver qué es relación binaria. La condición de existencia y la condición de unicidad. ¿Se acuerdan que Francisco empezó demostrando la condición de existencia y la de unicidad y que cometió ciertos errores? Francisco ya lo ha solucionado y cuando volvamos a la presencialidad lo explicará en el pizarrón
para hablar de lo que él estaba haciendo en ese momento. Después tenemos otra condición que se llama linealidad en el primer factor. Observen la palabra o cómo se define este concepto. Producto. Producto quiere decir que estoy multiplicando. ¿Bien? Estoy multiplicando cosas que vienen acá y otra cosita que viene ahí. ¿Sí? Son dos cosas que estoy multiplicando. Cuando yo estoy en la teoría de multiplicaciones, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, A por B, ¿cómo le llamo a esto? A esto le llamo factor y a este le llamo factor. Como este está ubicado en primer lugar, se va a llamar primer factor y este es segundo factor. Y al resultado, a todo esto se le llama multiplicación. Bueno, ahora yo tengo, en vez de poner por, para multiplicar dos objetos, le voy a poner los ángulos de estos, los voy a encerrar a los dos elementos que voy a multiplicar con esos dos ángulos. Y le voy a poner una coma. Esto significa, o se lee el producto interior, por los ángulos, producto interior de A por B, o de A y B, producto interior de A y B. Si esta cosa me da un número real, si cuando yo saque la cuenta, esto va a venir dado por una fórmula de cómo tengo que operar, el número, si es real, yo ya puedo asegurar que se está tratando del espacio del producto interior euclidio. Si no tengo esa seguridad de que estas cosas me dan números reales, simplemente es producto interior. Acá tengo la seguridad por la definición de que valen los reales. Por eso es producto interior euclídeo. Bueno, ¿qué verifica esta propiedad? Fíjense, en el primer factor tengo una suma y en el segundo factor un número cualquiera, o sea, un elemento cualquiera. Un elemento cualquiera, no es un número. Un elemento cualquiera. X e Y están en el espacio vectorial, por lo tanto la suma está en el espacio vectorial. El otro elemento que pongo en este lugar también es un elemento del espacio vectorial, o sea que estoy operando cosas que están en el espacio vectorial. Y cuando lo opere, cuando aplique la fórmula, esto recuerden que es una función, o sea que esta función debe tener una fórmula. Ya vamos a ver cuáles fórmulas son las que se tienen. Cuando aplique la fórmula de esta función a estos elementos, entonces lo que yo tengo es la suma de estas dos cosas de acá. A ver, nosotros por lo general trabajamos con funciones con la letra F. Supongamos que tengo eso. En vez de utilizar este símbolo, voy a utilizar la letra F. Esta etiqueta F. Acá sería B por B en los reales. Tomo un elemento particular del primer factor que es la suma de dos vectores de X más Y. Ese elemento es el que tomo ahí. Acá tomo otro que le voy a llamar Z. Si está en el dominio, entonces es un par ordenado. Bien, le aplico F a esta función y lo que me dice la condición de linealidad, mire, esto va a ser así. La F aplicado al par ordenado X, Z más F aplicado a Y, Z. Es como si el Z distribuyera en la suma y el F también, la operación también. Eso es lo que me está diciendo la condición de linealidad. Ahora, en vez de F, en vez de esta expresión, en vez de esa expresión, vamos a utilizar este símbolo. Así lo vamos a esto lo vamos a representar así. X más Y, Z, acá me falta una rayita. Y en vez de utilizar la F y los paréntesis, vamos a utilizar los ángulos. Esto va a ser igual, y esto ¿cómo lo simbolizábamos? Tenía X, Z acá adentro. Bueno, vamos a escribir en vez de la letra F y los paréntesis,
los ángulos. Acá tengo el signo más y acá tengo otra vez y C. Estoy cambiando los símbolos. Esto no lo decidí yo, lo ha decidido la gente que trabaja con esto para poder trabajar más fácil y se me de forma más práctica con esto. Esa es la condición de linealidad, que era como distribuir el z en esa suma y también la función. ¿Bien? Se distribuyen esas dos cosas. Observemos. Hay muchos símbolos acá. Los ángulos dijimos que era la función que vamos a llamar producto inferior. Acá hay un signo más. Ese signo más, ¿dónde creen ustedes que está? ¿Qué representa ese signo más? Escucho para. Exactamente. Es la suma en B. La suma en B. Acá hay otro signo más. ¿Qué representará ese signo más? Y para. Está en los reales. Para saber qué representa me tengo que fijar qué se está sumando. ¿Qué es este miembro? ¿Dónde está ese miembro y dónde está ese miembro? Si recuerdo, la función tenía codominio en los reales. Entonces, cuando yo le aplique a elementos del dominio, esto me va a dar un número real. Esto es un número real porque es el codominio de la función y esto también es un número real. Conclusión, estoy sumando números reales. O sea que esta es la suma definida en los reales. Acá lo mismo, este elemento está en B y este elemento también está en B. ¿Dónde dice eso? Y donde tomé los elementos. Acá lo dice, ahí. Son dos elementos en B. Por lo tanto, la suma debe estar en B. Es la suma en B. Bueno, la condición de linealidad en el primer factor sería una de las cosas que debe verificar, una de las propiedades que debe verificar esa función. ¿Qué otra? Una que se llama homogeneidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Tengo que tomar un escalar en los reales, porque recuerden que el K en este caso es los reales, entonces el alfa tiene que ser real. Tomo dos vectores en el espacio vectorial B y ahora fíjense lo que ocurre acá. Multiplico alfa, el escalar, por uno de los vectores. Esa multiplicación, ese producto externo que está en B, es ese de ahí. Este producto externo debe estar siempre en el primer factor, o sea, tiene que estar escrito en primer lugar. Y lo puedo sacar afuera. Eso es lo que me dice. ¿Sí? Eso es lo que dice la homogeneidad. Puedo sacar el alfa afuera. Pero sí o sí tiene que estar en el primer factor. La otra es la simetría. La simetría dice, mire, tome dos vectores, me va a obtener el mismo resultado si le aplica la función a x y que a x. O sea, es como si vale la conmutativa, pero acá no se llama conmutativa, se llama simetría. En algunos libros, algunos autores le llaman conmutativa directamente. Acá, simetría. La otra es la positividad, porque fíjense, yo acá puse codominio en los reales, pero en realidad esto es los reales positivos con el cero, porque cualquiera sea la cuenta que yo saque, aplicando a un vector, me tiene que dar mayor o igual que cero. Perdón, acá es los reales. Pero si yo aplico el mismo vector, xx, ahí sí o sí tiene que darme mayor o igual que cero. Siempre y cuando sea el mismo vector. Esta cosa, esto puede darme el número negativo porque acá no sé si x es igual a y. Si son distintos, posiblemente me dé un número negativo. Y otra propiedad que dice, mire, si cuando usted ponga el mismo vector en los dos lugares, si esto le da 0, es porque el x es el vector nulo. Y al revés también vale. Si el x es el vector nulo, cuando aplique al 0, 0, esto me va a dar 0. O sea que yo lo paso en limpio. Acá pongo el vector nulo. Pongo el vector nulo. Cuando le aplique la fórmula a estos dos vectores, me tiene que dar el 0, que es un número real. ¿Sí? ¿Sí o sí?
Bueno, ese sería el Producto Interior Euclídeo. Verifica estas propiedades que ven acá. Tengo que tener todas esas condiciones. No, no es que no se cumpla. No es que no se cumpla, lo he dicho. He dicho que la homogeneidad se verifica así. Si yo hablo de la propiedad de homogeneidad, estoy hablando del producto externo en el primer factor. La pregunta ahora está, ¿valdrá la misma propiedad? O sea, ¿podré sacar el escalar afuera? Sí. Ajá. Exactamente. Sí, va a verificarlo. Pero acá tengo que hacer mucho hincapié en que la homogeneidad vale en el primer factor, porque después cuando pongamos los complejos acá, no va a valer. ¿Bien? Entonces, de ahí tengo que hacer hincapié en ello, que es en el primer factor. Como propiedad, en el espacio euclídeo, si yo tengo el alfa en el segundo factor, o sea, si yo lo tengo ahí, al alfa multiplicando al i, entonces también lo puedo sacar afuera, porque vale la simetría. Veámoslo. Supongamos que tenemos x y el alfa multiplica al i. Bueno, tengo esto. Vale la simetría. La simetría es darlo vuelta. Lo doy vuelta. Porque acá valdría la igualdad. Bien. Ahí apliqué simetría. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar la homogeneidad. Porque si está en el primer factor el alfa, lo puedo sacar afuera. Saco afuera entonces. Acá me quedaría entonces ix. Ahí he aplicado homogeneidad. De acá a acá está la homogeneidad. Sigo aplicando. Esto está muy feo escrito. Déjenme que lo solucione. Ahí. Y esto vendría acá. Entonces, de acá a acá apliqué simetría. De este renglón a este renglón apliqué la homogeneidad. Y ahora, ¿qué vuelvo a hacer? Aplicar la simetría, porque se la puedo aplicar tantas veces yo quiera. La simetría era dar vuelta el orden acá adentro. Entonces ahí lo doy vuelta. Apliqué simetría. ¿Qué me queda? Y que el alfa, estando en el segundo factor, también sale afuera. ¿Sí? Pero esa es una propiedad, no es axioma. Es propiedad, porque estos son axiomas. Así se define el producto interior euclídeo. ¿Bien? Después vamos a ver en una propiedad que el alfa sale afuera como está acá, pero siempre y cuando sea euclidio. Si no es euclidio, la cosa cambia. Bueno, una vez que tenemos eso, armamos un par ordenado. En el par ordenado, en la primera componente va a estar la letra del espacio vectorial. Acá esta B representa toda esta estructura. No representa solo el soporte, no, representa todo el espacio vectorial. Y el nombre de la función, que en este caso hemos usado esta etiqueta tan fea, pero bueno, es la etiqueta al fin. ¿Qué vamos a hacerla? Así está dada la cosa. Ese par ordenado se va a llamar espacio euclídeo siempre y cuando el B sea el espacio vectorial y esta cosa sea un producto interior euclídeo, o sea que esté en los reales. El euclídeo es una función que tiene dominio el espacio vectorial dos veces, multiplicado dos veces, en producto cartesiano, y codominio sí o sí en los reales. A ver, mucho bla bla bla, veamos un ejemplo. Tenemos en R a la n, ¿sí? En R a la n, ¿se acuerdan que era un espacio vectorial que tenía n uplas como vectores? Bueno, una n upla sería esta que vemos acá. Otra n upla sería esta que vemos acá. Ahí están las dos funciones. Cuando yo se la aplique, ¿cuál va a ser la fórmula? ¿Cómo la voy a definir? Observen, va a ser la suma de x1 por y1. Cuando y valga 1, acá va a ser 1, 1. O sea que voy a multiplicar x1 por y1. Cuando el x valga 2, perdón, la y valga 2, acá va a ser x2 por y2.
Entonces voy a multiplicar la segunda componente por la segunda componente. Cuando y valga 3, x3 por y3, o sea que voy a multiplicar la tercera componente por la tercera. Finalmente, cuando el y sea igual a n, acá voy a tener xn por y sub n. Multiplico xn por y sub n. Veamos un ejemplo más didáctico. Acá tendríamos, por ejemplo, en R3. En R3 tengo ternas. En vez de llamarle x1, x2, le voy a llamar ABC, FGH. Bien, para cambiar las letras. Y vamos a aplicar la fórmula y a ver qué se obtiene como fórmula. Karina, ¿querés hacerlo vos? Ahí te comparto, ahí te hago presentadora, o podés hacerte presentadora. Sí. Alba, no se te escucha. Y podés hacer el ejemplo de la fórmula para ya calcular el producto interior de lo que van a hacer después que vamos a usar lo que son ortogonales.
que era 4-1. No, esperemos a verlo, a, ver, a seguir, o sea, cuando estemos en ese tema y lo vemos.
Si querés lo dejamos ahí y después retomamos. ¿Bien? Con más ejemplos. Porque tenés todavía lo de libre, o sea, hay para calcular más ejemplos. Bueno, ok. Vuelvo otra vez. Termino con esta parte y hacemos un recreo. O seguimos hasta las 10 y ahí les doy un recreo. Entonces, Karina vio los primeros ejemplos en R cubo, creo que fue, y en R cuadrado, creo que fue también. O sea, cuando el n valía 3 y el n valía 2, y es la misma fórmula. ¿Qué ocurrió entonces cuando multiplicó? El producto interior, o sea, esta cuenta es multiplicar componente a componente y después sumar los productos. Y así obtengo el número que ando buscando. Ese es el producto interior en R a la n. En el conjunto... Ah, bien. Qué bien yo. A ver. Ahí comparto. Deme un segundo. Bueno. Acá, como pueden observar, Karina trabajó con n igual a 3 y n igual a 2 y obtuvo esta fórmula. No importa el n, el producto siempre se obtiene igual. Multiplicar componente a componente las n múltiples. También tengo los polinomios, que ya voy a ir a este caso. O lo hagamos ya. Voy a buscar la fórmula aquí. A ver, ¿qué es esto? Así está en la teoría, horrible, espantoso. ¿Qué es eso? Uno se preguntaría. Bueno, vamos a ver qué es. Supongamos que estamos... Estaban los polinomios, acá está. Supongamos que el n es igual a 2. Si n es igual a 2, estoy trabajando con polinomios con grado mayor hasta grado 2, perdón, hasta grado 2. Por ejemplo, este sería un polinomio y este sería otro polinomio. Karina recién lo hizo en forma particular, aplicó las fórmulas. Yo lo que voy a hacer ahora es aplicar esta fórmula, pero en caso general, para ver qué es lo que obtengo, porque acá yo ando necesitando una fórmula que me sea práctica para hacer los cálculos. Entonces, esto que está acá es este polinomio. Si quieren lo pongamos lo voy a poner así con su índice. Acá va a ser A1, A sub 2 y A sub 3. Acá observen, cuando el I valga 0, no. A ver, cuando valga 0, va a ser acá. Cuando I valga 0 me va a quedar x a la 0, que acuérdense que en la parte de polinomios la indeterminada a la 0 es 1, no se escribe, y me quedaría 0. Sería este, lo estoy escribiendo de atrás para adelante. Cuando i valga 1, me va a quedar a sub 1 en esta parte, acá sería a sub 1, con x elevado a la 1. En los polinomios, la indeterminada elevada a la 1 queda simplemente x, así se denota. Cuando el i valga 2, el n acuérdense que vale 2, acá en este ejemplo estoy trabajando con n igual a 2. En ese caso, entonces, si n vale 2, va a ser a2, acá sería a2, por x a la 2. Y ahí obtengo el primer polinomio de esta suma, sería este polinomio que he escrito ahí en forma extendida. Y se escriba coma. Y ahora escriba un polinomio haciendo variar estos elementos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Cuando i valga 0, me va a quedar b sub 0 por x elevado a la 0. ¿Sí? Pero x elevado a la 0 en polinomios no se escribe. Lo borro entonces. Más, ahora hacemos variar el i por b1. Por 1, perdón. Me va a quedar b1 por x elevado a la 1, dice la fórmula. En polinomios, x a la 1 se escribe simplemente x. Más, cuando i valga 2,
va a ser b sub 2 por x elevado a la 2. ¿Sí? Esta fórmula es el desarrollo de esto otro que he escrito ahí. Voy a borrar esto un poco. Detallazo para aplicar producto interior en polinomios. Los tengo que tener ordenados de la misma manera. Supónganse que yo quiera ordenarlo así, primero el mayor exponente y después los más chicos. Bueno, entonces el otro tiene que estar ordenado de la misma manera. Si no, sí, también puedo elegir escribirlos de esta forma, del grado menor hasta el grado mayor. Si es así, entonces este otro hay que hacer lo mismo. Sea cual sea la fórmula, yo acá lo voy a ordenar de esta manera. Bien, ahí está, de grado menor a grado mayor, de grado menor a grado mayor el segundo polinomio. Y quedó así. Ahora voy a aplicar la fórmula que me dice a la que es igual esta función. Dice, es la suma de estos productos. Cuando y valga 0 me va a quedar A sub 0 por B 0. ¿Sí? Ah, perdón. Perdón. Ahí está. Gracias. Cuando y valga 1, me va a quedar A sub 1 por B1. Más, cuando y valga 2, me va a quedar A sub 2 por B sub 2. Bien. Ahí desarrollé la fórmula de manera general para el caso cuando n valga 2. ¿Qué es lo que observan? ¿Cómo describiría esta fórmula sin tanto lío como acá arriba? Miren, A0 se multiplica por B0. Esos son los términos independientes, los coeficientes independientes, perdón. A1 por B1, dice acá, son los términos lineales. A2 por B2. Exactamente. Parecido al primero. O sea, tanta historia y a la final estoy haciendo lo mismo que las GNU+. Lo que pasa es que estoy trabajando con objetos distintos, pero de vuelta, hago lo mismo que las GNU+. Multiplico en este caso coeficiente a coeficiente como lo dijiste recién. ¿Ya? Después veamos el de matrices. Karina recién dio un ejemplo particular. Obtengamos una fórmula general. Tengo que hacer, a ver, la fórmula es esta de acá. ¿Bien? Entonces voy a escribir A, B. Bien, en el lugar de la letra A voy a poner esta de acá. Y en el lugar de B pongo la matriz que están en forma general. Quiero obtener una fórmula más agradable y más práctica que la traza de B traspuesta por A. Porque hasta que calcule la traspuesta, hasta que calcule el producto, la traza, voy a tener que dar muchas vueltas y lo único que quiero es calcular un número nada más. Entonces, bueno, ahí escribí entonces en el lugar de A y B las matrices en forma general y ahora tendría que escribir la traza, voy a aplicar la fórmula, la traza, paréntesis, B traspuesta. La matriz que está en el lugar de B es la segunda, o sea, esa. Le escribo la traspuesta. Coma, no, no dije nada. Por A, dice. A es la primera matriz, ahí la escribo. Voy a tener que checar esto, si no se me va de pantalla. Bien, tengo eso. ¿Qué otra cosa hago? Voy a desarrollar esta fórmula. Lo primero es calcular la traspuesta. La traspuesta de esto, ¿se acuerdan cómo se calculaba? Habría que cambiar el IJ. O sea, y en este caso, ¿cómo quedaría la matriz?
Primero, ¿qué orden tendría la nueva matriz, la respuesta de esto? 2 por 3. O sea que acá esta matriz, lo voy a escribir, va a ser 2 por 3. Entonces voy a poner acá una matriz con ese orden, 2 filas, 3 columnas. ¿Qué debería escribir acá en esta fila? ¿Sí? ¿Sí? F', creo que dijiste, ¿no? Acá, exactamente. Y ahí calculé la matriz de orden 2 por 2. Voy a tener que sacar el orden porque si no el Scientific no me va a sacar la cuenta. Listo, ahí tengo la respuesta. Ahora hago el producto. Entonces, bueno, ¿el producto se acuerdan cómo era? Mm. Sí. Más C' por D sería este por este, porque tengo que hacer esta fila por esta columna, multiplicando elemento a elemento. Ahora va el turno de la F' con la F. Ay, quería saber si estaban atentos, a ver si estaban despiertos o nos estaban escuchando. Acá es una matriz que, ¿de qué orden voy a obtener esta matriz? Esta era 2 por 3. Y esta es una matriz de orden exacto. Entonces acá voy a poner la matriz de orden de 2 filas, 2 columnas, y este es el primer elemento, el 1, 1. ¿Por qué es el 1, 1 esta cuenta? Porque multipliqué fila 1 por columna 1. 1, 1. Entonces ese es el lugar que va a ocupar la cuenta S. En este lugar, ¿qué es lo que se va a obtener? Voy a hacer la fila 2 por columna 1. Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1 es ese lugar, así que ahí va a venir la cuenta. Ustedes digan. Bien, vamos acá. Voy a hacer la fila 1 por columna 2. Fila 1, columna 2 es ese lugar. Así que ustedes dirán. ¿Sí? Bien. Y la última, B' más D' por D más G por G', perdón, ¿por qué? ¿Todos de acuerdo hasta ahí, no? Aquí era igual la traza, ¿alguien se acuerda? La traza de una matriz. Exactamente, la suma de la diagonal, o sea que tendría que hacer ese elemento, lo voy a poner entre paréntesis, más ese elemento de acá, ¿sí? Que vendría también entre paréntesis. Pero estoy trabajando con números reales, son todos números reales esto, porque son los elementos de la matriz y la matriz están los reales, porque eso es lo que estoy diciendo por acá arriba. No lo dije, pero ahí debería estar. Ahí están los reales. Estoy trabajando con elementos en los reales. Listo, entonces ahora lo que voy a obtener, o lo que puedo hacer, es sacar los paréntesis en los dos lugares. Y me quedó eso. Entonces yo tengo esta fórmula que uno diría así a simple vista, para que me acuerde esta fórmula y que bla, 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 todo el drama que se hace. Analicemos qué dice esa fórmula que he marcado en negro. Dice A' por A
Ahí está, y ahí está A'. ¿Bien? Acá dice C' por C. C por C'. F' por F. F por F'. B' por B. B por B'. Segundo lugar, o sea, primera fila, segunda columna. Primera fila por segunda columna está el otro. Acá este D está en la segunda fila, segunda columna, al igual que D', que es el que lo está multiplicando. G' por G. G por G'. ¿Bien? Entonces uno diría, bueno, a ver, si yo tengo que escribir esto ordenadamente, para que mi querido alumno lo sepa, primero pondría las letras sin prima primero porque son las primeras que aparecen acá. Entonces lo ordeno de esa manera. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque es producto de números reales y vale la conmutativa. Así que puedo cambiar el orden. Segundo, ¿qué haría? Y de acuerdo como hemos venido trabajando, primero tendría que poner el de A, el producto de A, después el de los B, así que esto vendría en segundo lugar. Estoy cambiando el orden de términos. Son números reales y la suma es conmutativa, así que puedo cambiar el orden. Después tendría que venir el C, después el turno de la D, acá hay que hacer otro cambio. Después viene F y después G, y me quedo eso. ¿Cómo multiplico matrices? Multiplicando elemento a elemento. Y la fórmula era esa cosa de ahí. ¿Está bien? Pero en definitiva, multiplico elemento a elemento. Vamos con los complejos. Acá. Ah, dale. Sí, sí, se ve. Ahí podés apretar el signo igual, Karina. Marcas toda la cuenta y el signo igual que en algún lado lo debes tener. Ah, ajá. Ahí lo viste. Ajá, bien. No sacan boletas, Karina. Eso. Vuelven, vuelvan el año que viene, si querés. Claro. Bueno, perfecto, perfecto. Gracias. Vuelvo otra vez a retomar y lo que preguntaba Alba recién, primero, este es el polinomio que ya desarrollamos la fórmula, ahí está el de matrices. Fíjate que las matrices, primero, el orden pueden ser letras distintas, o sea, ah. Qué barbaridad.
Ahora sí. Bueno, voy a tener que sacarle acá porque me parece que todo lo que has explicado, Karina, no se grabó. Así que le saco ahí el ruidito del escritorio y vamos a tener que escuchar los clics nada más. En este caso, respondiendo a lo que preguntaba Alba, que si A y B tienen que ser del mismo orden, sí, tienen que ser del mismo orden porque como respondió Karina, se tienen que tomar, o sea, esta es una función que el espacio vectorial es el mismo multiplicado 2 veces en el dominio. Así que A y B tienen que tener el mismo orden. Acá puede ser m igual a n o m distinto de n. En los ejemplos que hemos estado trabajando, m es distinto de n, o sea que son matrices rectangulares. Bien, siempre se va a trabajar con esta fórmula con la traza y como recién observamos, es multiplicar elemento a elemento de las matrices y después sumar esos productos. Me queda el de los... el de los complejos no lo puse, qué interesante. Bueno, tengo otra que esto es muy usado en análisis 5, no lo voy a ver acá, pero fíjense, tengo funciones, este conjunto significa conjunto de funciones continuas, por eso está la letra C. Acá aparece como subíndice el intervalo 0,1, el intervalo de números reales de 0,1. Esto simboliza la familia de funciones que tienen dominio en el intervalo 0,1 y codominio en los reales y que son continuas. Si son funciones continuas, yo puedo calcular la integral de solamente f, de solo f en el intervalo 0,1. Como la g que estoy tomando también es una función continua definida en el intervalo 0,1 en los reales, puedo hacer el producto y esta función seguirá siendo continua en el intervalo 0,1. Esa continuidad me permite calcular la integral. El número que me dé esta integral va a ser lo que definamos como el producto interior de f por g. Esta la trabajamos, como les digo, muchísimo en análisis 5, tiene un significado, una potencia enorme esta fórmula dentro de lo que es espacios euclidios definidos en estos conjuntos.